Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Hoy quiero hablarles acerca de el hecho de que cuando usted recibe a Cristo ya no hay condenación para usted. Pero ese hecho, ese milagro de que ya no hay condenación para usted está supeditado a que usted viva conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hay gente que justifica, que dice, estamos justificados por la fe, ya por la gracia, somos salvos, pero se olvidan de que el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo bastante interesante porque establece claramente para quién es que ya no hay condenación. No es para todo el que está en la iglesia, es para los que andan conforme al Espíritu. ¿Y qué es que andar conforme al Espíritu? Lo vamos a ver más adelante. Mientras vamos a estar leyendo algunos versículos, como de costumbre, ¿verdad? Para ponernos en contexto de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Vamos a estar leyendo del capítulo 7 de la carta a los romanos, los versículos 4 al 9, 18 al 24, y del capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendita sea la palabra del Señor. Es interesantísimo esto, mis amados, cómo el apóstol Pablo nos lleva
de la mano a entender esta situación de que el pecado es revelado por la ley. Antes de que la ley existiera, la gente no conocía el pecado, la gente actuaba. Y ¿qué les digo? Quizá podía alguien tener algún problema de conciencia, pero no estaba establecido lo que era bueno y lo que era malo, lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, Pablo nos explica y nos lleva claramente a dejar establecido que por la ley, por el cumplimiento de la ley, por la legalidad, los legalismos, nosotros no podemos llegar al reino de los cielos, no podemos llegar a ningún lado, porque la ley representa esclavitud, la ley representa maldición. Entonces, Jesucristo representa libertad, pero en el Espíritu. Entonces, la ley, amado, nos revela el pecado, nos revela lo que somos, nos revela que no tenemos esperanza y que no hay forma de que nosotros cumplamos la ley de manera completa. Siempre vamos a tener fallas, siempre le vamos a fallar a Dios en muchas de las cosas que Él establece que nosotros no hagamos. Esos reglamentos, nosotros por nosotros mismos quizás hacemos el esfuerzo, tratamos de cumplirlo, pero no hay forma de que nosotros podamos cumplirlo. El único que pudo cumplir cabalmente con las leyes establecidas por Dios fue Jesucristo. Es el único que la cumplió, es el único que pudo cumplir con cada precepto de la ley del Señor sin fallar en nada. Pero nosotros todos fallamos, todos los que vivieron antes de Cristo fallaron y todo lo que hemos vivido después de Cristo hemos fallado. Entonces nosotros ya no podemos vivir en la esclavitud del pecado. No podemos vivir en esa ley que representa el pecado, que delata el pecado, que nos dice qué es lo que es el pecado, qué es lo que nos lleva a remorder la conciencia por las cosas que hacemos y son las que nos llevan al castigo, tanto aquí en esta tierra como en al castigo eterno. Entonces, la esclavitud del pecado es un peligro. Cuando nosotros tratamos de ser legalistas, de estar sujetos a esos legalismos, creyendo que por las obras que nosotros hacemos todo va a estar bien, tenemos problemas. Entonces nosotros salimos del problema cuando confiamos en que Jesucristo es la solución a la esclavitud del pecado, porque Él es quien puede liberarnos de toda maldad. Él es que por medio de su Espíritu Santo, cuando lo pone en nosotros, cuando venimos a sus caminos y Él entra en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma y nos ayuda ya no a vivir bajo el peso de una ley, bajo la tristeza de tener que cumplir con algo por una obligación y que si no hago esto me pasa esto y si no hago aquello. No, entonces Jesucristo viene y pone su Espíritu en ti. ¿Y qué pasa? Que entonces tú haces con gozo lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es tremendo, mis amados, que usted cumplir con obedecer a Dios le produzca gozo. Les produzca gozo hacer las cosas que Dios manda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, porque Cristo está en ti. Entonces, ya nosotros no podemos vivir conforme a la ley. Ya nosotros no podemos estar buscando esos requisitos que habían en la ley, cientos de requisitos que había que cumplir uno por uno para poder estar supuestamente en la gracia de Dios. El pueblo judío todos los días tenían que ir a pedir perdón, hacer sacrificio para ser perdonado. Era como la renta de la casa, el alquiler de la casa. Usted lo paga hoy y ya lo debe mañana. Y los sacerdotes tenían que ir una vez al año al templo a pedirle a Dios por los pecados del pueblo. Y había un riesgo tan grande que si ese sacerdote no estaba limpio delante de los ojos de Dios, moría dentro del templo, moría en ese lugar donde estaba el arca, que se presume que estaba Dios ahí manifestado. Entonces había incluso que amarrarlo antes de que entrara ahí por una pierna para si caía muerto poder jalarlo, porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor.
Eso es cuando la relación de Dios con los hombres era una relación física. Ya ahora tenemos una relación espiritual. No tenemos que ir a un templo, a un sitio, a adorar a Dios. Podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Podemos clamar a Dios donde quiera que estemos. Entonces, ya nosotros somos libres, limpios del pecado porque Jesucristo los limpió. Entonces, no hay condenación para nosotros, pero si andamos conforme al Espíritu, si andamos conforme a la carne, si vivimos haciendo las cosas que hemos hecho siempre, que hacíamos antes de ser cristianos, entonces no hay esperanza para nosotros. Ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. La carne trae envidia, trae celo, egoísmo, robo, hechicería, maldad. Pero los frutos del Espíritu son paz, gozo, amor, benignidad, todo, amado, perfecto delante de los ojos del Señor. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos hace un ejemplo, hace un paralelo y establece que la mujer cristiana, por ejemplo, está casada, ¿verdad? Y si su esposo muere, ella es libre de casarse con otro. Entonces ya la ley que la cubría ella, que tenía que estar sujeta a ese marido, ya hay una liberación. Cuando el marido muere, entonces ella puede casarse con otro. Es interesantísimo este ejemplo que pone el apóstol Pablo para demostrarnos que la ley fue muerta por Cristo. El pecado murió, Cristo se llevó el pecado con él. Ese sacrificio que él hizo siendo santo, el pecado se fue. El pecado ya no mora en nosotros. Si Jesucristo mora en nosotros, si el Espíritu Santo está en ti, el pecado no mora en ti. Dice, el que es de Dios no peca, no peca. Hace el mayor esfuerzo porque la gracia de Dios está ahí. Todo va a estar bien, todo va a marchar bien. Entonces, Pablo nos explica claramente que antes de la ley no había pecado, pero no había pecado revelado. El pecado estaba, pero no estaba revelado. Cuando viene la ley, entonces se revela el pecado y los hombres son juzgados por esa ley. Ahora bien, cuando Jesucristo viene, ya no hay ley que nos condene a nosotros. No hay ley que nos condene, porque Cristo es la salvación, Cristo es la libertad, Cristo es la vida, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay forma de que nosotros seamos condenados siempre y cuando andemos conforme al Espíritu. Entonces, todo el cristiano experimenta esa libertad que se recibe cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, sentimos una libertad. Sentimos que el deseo de pecar se va de nuestra vida, de nuestra mente. Cambiamos nuestra conducta. Si vienen tentaciones, Dios nos da la fortaleza. El Espíritu Santo nos revela que hay una alerta, que debemos orar más, que debemos buscar más del Señor para fortalecerlo. Porque el pecado puede volver a entrar en la vida del cristiano si se descuida. Por eso el Señor Jesucristo dijo que debemos orar sin cesar. Debemos estar escudriñando las Escrituras. Debemos sacrificar nuestro cuerpo de vez en cuando con el ayuno para poder fortalecer nuestro espíritu y debilitar nuestra carne. Entonces, no hay condenación para nosotros si hacemos lo que el Señor nos dice que que hagamos. Pero para que el Espíritu Santo sea el que se enseñoree de nosotros, necesariamente debemos considerar, hacer conciencia de que nosotros somos siervos del Señor y como siervos tenemos que obedecer su palabra constantemente. Entonces, los que confían en la ley todavía, los que se rigen por la ley, confían en que la salvación depende de lo que hagan para Dios, pero en realidad, nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Tú puedes tener un ministerio poderoso, puedes construir iglesias, puedes hacer donaciones, pero nada de eso te vale para salvación.
Lo que vale para tu salvación es la gracia del Señor. Es que Él decidió mandar a su Hijo por amor a ti y a mí, para que pudiéramos tener acceso al reino, para que pudiéramos entrar al reino de los cielos. Dios creó la ley para revelarnos el pecado, pero Él quiere que ya nosotros vivamos conforme a su gracia, conforme a su amor derramado. Entonces, nosotros, amados, tenemos que tener una conciencia clara de que por nosotros mismos nada podemos hacer, porque el esfuerzo de nosotros, amado, es en vano si el Espíritu Santo no nos ayuda. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, todo cambia en nuestras vidas cuando confiamos, cuando entendemos que dependemos de la gracia de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo va a hacer una maravilla en nuestros corazones cuando nosotros decidimos servirle. Entonces, el apóstol Pablo nos revela que la ley no es mala, la ley es santa, porque procede de Dios y ella nos instruye y nos revela qué es el pecado. Ella es justa porque ella condena el pecado. Y también la ley es buena porque su meta es producir vida, es que la gente tenga vida. Y nosotros debemos interpretar como una primera etapa de la relación de Dios con el hombre, la revelación del pecado. Ve que le da esa constitución a Moisés, y de esa constitución empiezan a desprenderse las leyes y los reglamentos. De esos 10 mandamientos se desprenden leyes, reglamentos que tienen que ver con las relaciones humanas, tienen que ver con la propiedad, tienen que ver con la tierra, tiene que ver con todas esas cosas, con el derecho penal. Pero cuando Jesucristo viene, entonces opera la gracia en nosotros. Entonces viene una libertad, que ya esa libertad, amados, si la sociedad viviera conforme a esa gracia de Cristo, a esa libertad de Cristo, amados, no habría tribunales, no, los jueces perderían los empleos, los fiscales no tendrían trabajo, los policías no tendrían trabajo, amado, porque el que vive conforme a la gracia del Señor no peca, no viola la ley. El que vive conforme a la gracia de Dios, amado, está viviendo en un pre-reino de los cielos, está viviendo ese reino, está siendo como un embajador aquí, está viviendo en esta tierra, pero es como un embajador, no tiene nada que ver con lo que se está produciendo en esta tierra, en este mundo terrible, momentos terribles está viviendo la historia de la humanidad en estos momentos. Entonces, usted cuando es cristiano y está por la gracia, usted quiere hacer las cosas bien hechas. Usted no va a representar ningún problema para las autoridades. Eso es interesantísimo, es interesante. Y siempre yo me pregunto, ¿por qué el mundo, los presidentes no se convierten al cristianismo? ¿Y por qué ellos ven estas bondades que hay expresadas en la Biblia y ese amor de Cristo? ¿Por qué no se inclinan a practicar el amor? Porque así como Adán no creyó en Dios, sino que creyó en el otro, así mismo el hombre de hoy no cree en Dios, sino que cree en el otro. Cree en que Satanás es su rey, en que Satanás es quien lo dirige. Entonces cree más en una vida de pecado que en una vida de santidad. Cree que por ahí que debe inclinarse. Entonces, los que somos cristianos, los que buscamos vivir una vida santa, tenemos que resistir todas esas cosas y tratar siempre de hacer las cosas como Dios manda. Aunque parezcamos extraterrestres, aunque parezcamos gente que estamos fuera de lo común, debemos seguir haciéndolo así. Pero tú no haces esto, tú no haces aquello. No debo hacer esto ni debo hacer aquello, porque quiero obedecerle a Cristo. Quiero vivir una vida en santidad. Quiero vivir una vida agradable a Dios para estar tranquilo con mi conciencia en este mundo y tener una esperanza de salvación. Entonces, la mayoría de la gente vive para sí mismo, son egoístas.
tenemos ese egoísmo dentro de nuestras vidas y que solo queremos vivir, disfrutar, y quiero esto, quiero aquello, y se olvidan de que hay un Dios que está mirando todo lo que nosotros hacemos. Pero el mundo actúa así y fracasa porque no tiene el Espíritu Santo. Hay muchos religiosos que están viviendo sus tradiciones, están viviendo por lo que ellos creen, pero no por lo que Jesucristo dice. Entonces están viviendo sin esperanza. Entonces la libertad que viene de Cristo a través del Espíritu Santo es la que nos libera del pecado. Esa libertad que viene de la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos ayuda a no caer en tentación cuando Satanás nos quiere meter en sus redes. ¿Por qué? Porque siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber situaciones en que nos van a atraer cosas de este mundo. Vamos a ver cosas que quisiéramos tenerlas, vamos a codiciar, pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, olvídese, hermano, que ese Espíritu Santo nos va a alertar y nos va a dar la capacidad para nosotros poder enfrentar con éxito los ataques del enemigo. Dice que debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros, él huirá de nosotros. Cuando nosotros lo resistimos, cuando viene la tentación, nosotros nos debemos recordar que Jesucristo murió por nosotros. Y si recordamos esto y decimos, no podemos crucificar a Cristo otra vez, entonces no vamos a caer en la garra del pecado, no vamos a caer en las tentaciones que siempre van a estar. Ahora, en la medida en que nosotros estamos en la obediencia en el Señor, estamos haciendo lo que debemos hacer, orando, ayunando, escudriñando las Escrituras, llevando la palabra, enseñándole a los demás lo que Cristo dijo que le enseñemos, entonces nosotros vamos a tener victoria. La victoria está garantizada cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, Pablo nos habla claramente de que debemos vivir en el Espíritu. Debemos estar dando los frutos del Espíritu, no viviendo conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a vivir. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amado amigo. Espero que si estás triste, el Señor te llene de alegría. Y si estás enfermo, el Señor te sane en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que Dios te bendiga, amado.